Buenas tardes, profesor. Nosotros somos los alumnos Ileana Belén Cáceres y Sergio Saracho de la materia de informática jurídica correspondiente al cuarto año de la carrera de abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata y vamos a pasar a exponer los contenidos del segundo trabajo práctico. Bueno, en primer lugar y en respuesta a la consigna vamos a hablar del convenio de Budapest, que fue un convenio que se firmó el 23 de noviembre del año 2001 y entró en vigor el 1 de julio del año 2004 en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Y se trata del primer tratado internacional que fue creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la elaboración de leyes que sean adecuadas. En un contexto lleno de cambios devenidos por la era de la digitalización, el convenio surgió como un resultado del reconocimiento de dos aristas fundamentales. En primer lugar, tenemos la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia y por otro, la necesidad de proteger los intereses legítimos dentro de la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información. Bueno, Bueno, para empezar a hablar un poco del contenido de, de este convenio, bueno, entonces decíamos que consiste en un acuerdo internacional sobre los delitos informáticos que fundamentalmente hace hincapié en todas las infracciones de derecho al autor, fraude informático, pornografía infantil y delitos de odio y violaciones a la seguridad en la red. Bueno, gracias al reconocimiento de la necesidad de prevenir estos actos delictivos que puedan poner en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos en los sistemas informáticos, es que se determina la lucha eficaz contra estos delitos, efectivizando o facilitando de alguna manera la detección, investigación y sanción tanto a nivel nacional como internacional, estableciendo acciones que permitan de alguna manera que las naciones cooperen entre sí para que sea más rápido y efectivo. Bueno, también busca homogeneizar las definiciones sobre ciberdelito y establecer un intercambio de información en lo que respecta a estos ilícitos y garantiza el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto por los derechos humanos. También tiene en cuenta convenios existentes que puedan complementarse con él para efectivizar de alguna manera las investigaciones y los procedimientos penales. Bueno, haciendo una síntesis de lo que comprende este convenio, podemos decir que el primer eje, que comprende el artículo 2 al artículo 11, describe todo lo que sean los delitos relacionados con el acceso de datos a los datos personales por medio de la utilización de los sistemas informáticos, en forma ilícita y sin que medie con consentimiento. Bueno, el convenio clasifica los delitos en delitos que tienen la tecnología como fin y delitos que tienen a la tecnología como medio, y también los delitos relacionados con su contenido. El eje número 2 contiene normas de naturaleza procesal para que los estados partes puedan determinar el procedimiento que regle la forma para salvaguardar la evidencia que se obtenga por los medios digitales. De esta manera, lo que se hace es que se pueda llevar adelante una eficaz investigación y que tenga como fin la persecución y juzgamiento de estos ciberdelitos. Bueno, el último eje promueve la cooperación entre estados, como estamos hablando de un convenio, para que en la aplicación de las normas de orden internacional se colabore, con la localización de los sospechosos en la recolección y en la recolección de evidencia que contemple la situación de extradición de los delincuentes. Bueno, el objetivo principal del convenio de Budapest siempre está definido por el preámbulo, en donde dice que consiste en establecer una política penal común y alineada entre los estados que sean signatarios, con el objeto de que se proteja a la sociedad de la ciberdelincuencia. Bueno, hablando de los delitos informáticos, podemos decir que la ley de delitos informáticos fue sancionada el 4 de junio del año 2008 y promulgada, de hecho, el 24 de junio del año 2008. No podemos decir que esta sea una ley por sí misma que tenga su propia,
que sea autónoma, ya que se considera que es una ley que modifica el Código Penal, ya que introduce figuras propias y específicas relativas a los delitos informáticos. Entonces, es una ley a lo que de derecho llamamos una ley especial. Y sustituye e incorpora figuras penales típicas a los artículos que están en vigencia, con el objetivo de regular las nuevas tecnologías como medio de comisión de los delitos distintos a los que ya estaban previstos en el código. Incluye temas como la distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil, violación de correos electrónicos, acceso ilegítimo a los sistemas informáticos y daño informático y distribución de códigos maliciosos de interrupción de comunicaciones. Bueno, desde el artículo 2 al 13, que es donde se prevén las figuras normativas, se prevén las figuras penales, contiene un catálogo de conductas delictivas vinculadas con la utilización de sistemas informáticos y cuyo bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad de las personas respecto al acceso y a la divulgación de documentaciones o archivos que consten en los ordenadores personales. También en los sistemas informáticos de bancos o archivos o documentos que puedan ser utilizados por funcionarios públicos de manera arbitraria o por violación de secretos o convenios de confidencialidad. También describe conductas vinculadas con el manejo de la información personal de las personas que sean menores de 18 años con fines evidentemente sexuales y lucrativos. Bueno, en primer lugar tenemos a la distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil y sanciona las siguientes conductas. Sería, por un lado, la de producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir por cualquier medio, cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicada a las actividades sexuales que sean explícitas o de sus partes genitales. Bueno, sin ahondar mucho en cada figura, voy a hacer una explicación breve de cada una para que se tenga conocimiento. Bueno, con respecto a la violación de los correos electrónicos, sanciona la publicación indebida de la correspondencia o comunicación electrónica, o pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no estén destinados a la publicidad y que cause perjuicio a otros. Con respecto al acceso ilegítimo a los sistemas informáticos, sanciona el acceso por cualquier medio sin autorización de un sistema informático que tenga un acceso restringido. Bueno, con respecto al daño informático y distribución de códigos maliciosos, el Código Penal sanciona el alterar, destruir o inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos. También el vender, distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático cualquier programa que esté destinado a causar daño. Con respecto al acceso ilegítimo a banco de datos, el Código Penal sanciona el acceder ilegítimamente a un banco de datos personales, proporcionar o revelar información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a guardarse por ley, e insertar o hacer insertar datos en un archivo de datos personales si el autor es funcionario público, sufre además la inhabilitación especial. Bueno, con respecto a la interrupción de comunicaciones, sanciona la conducta de defraudar a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático. Bueno, posteriormente el código, a partir del artículo 128 que se sustituyó por esta ley, revela cuáles son estas figuras penales que habíamos explicado, y también lo que hace es establecer penas con las agravantes correspondientes a cada uno de los delitos que ya describimos. Ahora mi compañero va a continuar con la exposición. Bueno, hola profe, más que nada mi parte la voy a intentar hacer un poco más acotada, y lo que se va a plasmar sobre el papel va a ser siempre un contenido mucho más amplio. Me tocó exponer sobre el grooming. En la República Argentina, como respuesta al constante desarrollo tecnológico,
Y al uso justamente de este desarrollo como medio para la comisión de delitos, el 13 de noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la ley número 26.904. Y esta misma ley finalmente se promulgó el 4 de diciembre de 2013 también. Bueno, el texto finalmente aprobado por la Cámara de Senadores disponía una modificación al Código Penal y se incorpora en el artículo 131, que establece que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, podemos notar entonces que el delito de grooming se trata de una figura de peligro abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente se tiene que dar el daño sobre la víctima, ¿cierto? El delito no requiere el abuso sexual en sí mismo, sino que se haya contactado con ese fin. Bueno, esta es una figura que se comenzó a penalizar en algunos estados de Estados Unidos y consistía en mantener contacto vía internet a través de grupos de chat, por ejemplo, con fines de abusar sexualmente de menores. Este concepto lo vamos a tratar más a fondo más adelante. Bueno, este tipo penal justamente se incorporó dentro del título tercero del Código Penal, que habla sobre, que trata los delitos contra la integridad sexual, y gracias a esta incorporación se dio tipicidad a una conducta que ya había encontrado manifestaciones en la realidad. Entonces, justamente por esto resultaba necesaria una respuesta por parte del ordenamiento a este nuevo accionar. Y si bien esa respuesta llega, el procedimiento de la incorporación de dicho artículo fue particular, por decirlo de alguna manera, porque defectuoso, por decirlo de otra, porque al momento de ser aprobada la norma por parte del Senado, se encontraba ya conformada y en funciones una comisión que tenía el objeto de llevar a cabo una reforma del Código Penal actual. Entonces, resulta bastante llamativo que no hubo intercambio alguno entre el Congreso y dicha comisión a efectos de lograr un texto consensuado y que se relacione con el contenido del código. Esto trajo que bastantes diputados se expresen. Por ejemplo, Manuel Garrido dijo que la falta de comunicación, la falta de debate en un tema tan sensible como la inclusión de un nuevo delito en el Código Penal constituye un hecho grave que tiene como consecuencia un texto deficiente y con errores manifiestos. Dice que la norma no se explicitó ni hay claridad sobre los motivos que justificarían la necesidad de crear una figura penal autónoma y distinta de los delitos contra la integridad sexual que ya se encuentran tipificados en el Código. También otra opinión que resonó bastante fue la de Beatriz Busaniche, la cual es la secretaria de la Fundación Vía Libre, o lo era en su momento, que expresó: el Senado no tomó ninguna de las modificaciones de diputados, porque lo que sucede, le explico, profe, sucede que el proyecto de ley tiene origen en la Cámara de Senadores. Se envía a la Cámara de Diputados para que estos lo aprueben, pero la Cámara de Diputados realiza modificaciones y estas modificaciones son enviadas a la Cámara de Senadores, las cuales no aceptan las modificaciones porque fundamentándose particularmente en que se reducía la pena, pero esto se va a tratar más adelante. Pero para que vaya entendiendo cómo fue el proceso. Bueno, Beatriz Busaniche dijo que el Senado no tomó en cuenta las modificaciones de diputados y que esta ley marcaba un tipo penal abierto, que deja abierta la figura y homologa la pena al abuso efectivamente cometido. Es lo mismo contactar a alguien que efectivamente abusar de esa persona. Esto, como anteriormente, no hubiese sucedido si se contactaba con la comisión que tenía como fin la reforma del Código Penal. ¿Por qué? Porque la comisión que iba a efectuar la reforma se iba a dar cuenta que no correspondía penar por abuso sexual de 2 a 4 años y penar por contactarse con ese fin de 2 a 4 años, es decir, no hay razonabilidad. También Beatriz dijo que no servía para proteger ni tutelar el bien jurídico que se supone defender, es decir, la integridad de los menores. Bueno,
acá yo encontré el artículo que fue modificado por la Cámara de Diputados y establecía: será reprimida con prisión de 3 meses a 2 años la persona mayor de edad. Esto también fue algo muy importante porque sucede que ahora, con cómo finalmente se promulgó el artículo, hasta un menor de edad puede ser autor de grooming. Y con las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, esto no se podía dar. Bueno, será reprimida con prisión de 3 meses a 2 años la persona mayor de edad que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, le requiera de cualquier modo a una persona menor de 13 años que realice actividades sexuales explícitas o con actos de connotación sexual, o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. En la misma pena incurrirá la persona mayor de edad que realizare las acciones previstas en el párrafo anterior con una persona de 13 años, mayor de 13 años y menor de 16 años, cuando mediare engaño, abuso de autoridad o intimidación. Relacionando esta parte con el abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Esto, con cómo se legisló actualmente, quedó en la nada misma. Bueno, además de la ya mencionada sanción que se incorporó al tipo penal, también se trataron otras cuestiones, como por ejemplo la creación de cartillas y folletos informativos sobre los riesgos y peligros que los menores podían sufrir a través del ciberacoso. También se procuró la capacitación de docentes orientada a acompañar a los estudiantes en la prevención y cuidado frente al grooming. También la creación de una página web que contenga información sobre esta problemática, filtros de contenidos para descarga de manera más fácil y gratuita, también herramientas que permitan a los adultos poder prevenir e identificar situaciones peligrosas que puedan llegar a padecer sus hijos. También se previó la disposición de una línea gratuita y un correo electrónico con el fin de brindar asistencia legal y psicológica a las víctimas o a sus familiares, o a cualquier persona que presente dudas o interés al respecto. Porque se da muchas veces que los padres, cuando detectan esto, dicen, bueno, ya está, le saco una foto, no voy a iniciar un proceso por eso, o no sabe cómo hacerlo y queda en la nada. Bueno, también se reguló que las reparticiones públicas con acceso a Internet, como los cibercafés del momento, debían colocar cartelería de advertencias sobre el ciberacoso y difusión del artículo 131 del Código Penal, que tipificaba la pena a estos ciberdelincuentes. Acá tengo el concepto. El grooming, o también denominado child grooming, viene del inglés y significa acicalamiento a menores. Bueno, es el término utilizado por la doctrina penal para referir a una actitud progresiva y fina, que consiste en ir suavizando a la víctima mediante engaños y seducciones, utilizando la herramienta de Internet para el contacto. En este sentido, el autor busca ganarse la amistad de la víctima menor de edad para luego generar en él emociones de confianza y disminuir sus preocupaciones, para después proseguir a menoscabar su integridad sexual, cometiendo algunos de los delitos comprendidos en el título 3 del Código Penal. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro, desde hablar del sexo y hasta conseguir material íntimo, hasta llegar finalmente a mantener un encuentro sexual. Sobre esto, Miro Linares apunta que el término grooming comenzó a usarse en la literatura dedicada al estudio criminológico y psicológico de los delincuentes sexuales para describir los comportamientos del depredador sexual, llevados a cabo en la primera fase del abuso, en la que en esta fase el abusador trataba de ganarse la confianza del menor y de acceder a información esencial sobre él para la posterior consumación del abuso. Bueno, esto vemos que a medida que pasa el tiempo se da de una manera mucho más sencilla. Un gran ejemplo es el video que vimos, en el cual hacían creer a un menor que el hombre estaba adivinando todo sobre su vida, cuando en realidad solo lo único que hizo fue recolectar los datos que había en sus redes sociales. También, gracias al avance tecnológico, hay diversas plataformas que son mucho más específicas. Es decir, existen plataformas
exclusivas para la gente que ve cierto anime, por ejemplo, aplicaciones como Amino, que son plataformas en las que una persona chatea con otros fans de cierta serie. Entonces resulta mucho más fácil para un depredador sexual incorporarse en esas plataformas y ya sabiendo cuál es el contenido en que todos los menores tienen interés, partir desde esa base para finalmente abusar, procurar abusar del menor. Bueno, el grooming denota un procedimiento compuesto de diversas fases, las cuales voy a tratar a continuación, y que está destinado a una finalidad, que es tener al menor a su disposición, ya sea ganándose su entera confianza o utilizando materiales obtenidos para chantajearlo. Siempre se suele dar generalmente que una vez que se consigue una foto, se utiliza esta primera foto para extorsionar al menor y se le dice que si no envía más fotos, se va a publicar la primera foto. Y ahí el menor cae en un círculo vicioso en la que tiene que mandar más y más y más contenido, cada vez más complejo, por decirlo de alguna manera. Bueno, a través de diversos estudios se ha logrado identificar una serie de patrones de comportamiento en los acosadores, los cuales desglosaremos. Y estos comportamientos se consideran las fases del grooming. En primer lugar, y para iniciar la relación, se hacen pasar por un menor de edad falsificando su identidad. Dado este primer paso, aprovechan toda la información que los chicos comparten sobre sus gustos y preferencias en redes sociales y así aceleran y afianzan la confianza. Bueno, la segunda fase es que con todo lo anterior dan comienzo a una supuesta amistad. Esto generalmente incluye confesiones personales e íntimas sobre el niño o joven y el acosador. De esta forma se empieza a consolidar una confianza entre ellos y utilizan el tiempo para fortalecer el vínculo. También esto de fortalecer el vínculo con base en el tipo va a variar de acuerdo a cada menor y de acuerdo a cada abusador. Es decir, pueden tener un método más agresivo, pueden tener un método más pasivo. Va a variar de acuerdo a cómo vaya reaccionando el niño. Bueno, cuando los abusadores consideran que se creó la suficiente confianza, cada vez se incorpora cada vez más lo que a la interacción lo que sería el componente sexual. Y porque justamente no se tiene que olvidar nunca que ese es el objetivo final de este acercamiento, que es un acercamiento con finalidad sexual. Comienzan con pedir grabaciones, pedir imágenes, que se tomen fotografías. En los casos más extremos comienzan a buscar un encuentro físico, valiéndose de la confianza generada o manipulando al menor con la difusión de las imágenes obtenidas. Bueno, entonces ya vimos que adentrándonos más en las fases, la primera sería la creación de un vínculo de confianza, la segunda sería el aislamiento de la víctima. En esta fase el agresor persigue arrancar de la red de apoyo natural del menor, dejándolo desprotegido. De esta manera insiste en la necesidad de mantener todo en secreto. Esto también le sirve para que los padres no detecten lo que sería el grooming. También tenemos una etapa posterior que es la valoración de los riesgos. Cuando el agresor tiende a asegurar su posición. Así que pregunta a la víctima si alguien más conoce de su relación, intenta averiguar quién más tiene acceso al ordenador o al dispositivo, le dice que borre los mensajes, le dice que no le muestra a nadie. Bueno, como ya vimos también, posterior a esto comienzan las conversaciones sobre sexo. Una vez que ya llegan a la etapa de confianza, el abusador empieza a introducir cada vez más conversaciones sexuales. Se usa vocabulario sexual, se crean las situaciones sexuales. Y ya cuando se da esta etapa, viene la etapa de las peticiones de naturaleza sexual, que es justamente, como decíamos, el objetivo principal del grooming. Y en esta última fase el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que la víctima le envíe material sexual.
relate fantasías sexuales o que la relación culmine en un encuentro físico. Bueno, eso sería todo lo correspondiente a el delito de grooming. También me tocó analizar lo que serían las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Cuando sería hablar de la ley de propiedad intelectual únicamente, que incorpora también a los derechos de autor, porque si bien la ley de derechos de autor es la ley 25.847, únicamente se ocupa de modificar el artículo 20, lo cual establece que los colaboradores de una obra cinematográfica tendrán iguales derechos. Bueno, entonces la ley que nos interesa es la ley de propiedad intelectual, que es la ley 11.723, que es el régimen de la propiedad intelectual, que fue publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre de 1933 y posteriormente fue modificada en artículos específicos en reiteradas ocasiones. La última modificación fue el 14 de octubre de 1998 a través de la ley 25.036. Para iniciar, debemos entender como propiedad intelectual aquel conjunto de derechos y facultades que le son otorgadas a las personas respecto de sus creaciones intelectuales. Como bien se nos explicó en un video incorporado a la plataforma, todos los bienes, así sean físicos o intelectuales, tienen un dueño. Y es justamente la protección a esa autoría, a ser dueño de eso, lo que tiene como objetivo las legislaciones que nos encontramos tratando. Bueno, como bien mencionamos, esta ley tiene por objeto la protección de derechos de autor, pero en sus diferentes facetas. Una primera faceta que sería lo correspondiente a los derechos morales, los cuales son irrenunciables e inalienables. Ahí encontramos, por ejemplo, al derecho de reconocimiento de autoría, al derecho de integridad de la obra, entre otros. También la protección en otra faceta en que corresponde a la explotación pecuniaria de la obra, es decir, aquellos derechos económicos transferibles de duración limitada en el tiempo. Por ejemplo, el derecho a remuneración por copia privada. También a otros derechos como el derecho a cita, la extensión de la cita, también son cuestiones tratadas por esta ley. Bueno. Y la violación a esta protección implica un delito. Y este es un punto muy importante. Porque si se determina que una conducta es contraria a derecho, pero no se establece una sanción, es una mera sugerencia. Es entonces que entra en juego lo que sería el artículo 71 de la ley, de esta misma ley, la cual establece que el que defraudare los derechos de propiedad que establece la ley será reprimido con lo establecido en el artículo 172 del Código Penal. El artículo 172 del Código Penal es el referido a fraudes y otras defraudaciones, y establece una pena de prisión de 1 mes a 6 años. Cabe añadir que esta ley comienza, en primer lugar, dándonos una gran clasificación, por decirlo de alguna manera, de las obras, clasificándose en científicas, literarias y matemáticas, como 3 grandes grupos, y se establece que dentro de estas clasificaciones se comprenderán los escritos de la más variada naturaleza. Es decir, se generan diversos escritos que caen necesariamente debajo de una de estas 3 clasificaciones. Bueno, posteriormente se nos establece qué derechos y facultades se generan para el autor y para el editor de una obra. También se nos enumera taxativamente quiénes son los titulares del derecho de propiedad intelectual, entre los que encontramos al autor y a sus herederos o a sus derechos habientes. También se establecen los plazos en los cuales en los plazos en los que tendrán efectivamente la propiedad intelectual del bien, justamente que variará de acuerdo al carácter de autor que tenga. Bueno. También encontramos ciertas definiciones que resultan relevantes al momento de la computación de los plazos, definiciones como la de las obras póstumas que están en el artículo 7. También se nos explica que todas las disposiciones, con excepción del artículo 57, son aplicables a las obras publicadas en países extranjeros, con variación en lo correspondiente al plazo para la protección. Esto también es un gran acierto por parte del legislador, ya que
actualmente es muy fácil publicar una obra de manera casi simultánea en un lugar, en un país y en otro. Bueno, también se hace un énfasis en la situación de los colaboradores, los cuales poseen derechos iguales a los autores. Y esto no será así en el caso de los autores anónimos, los cuales tendrán por representante legal al editor. Y la forma de ejercer los derechos de estos autores anónimos, eh, los, eh, no, que los autores bajo seudónimos deberán exigir el derecho de autor. Es decir, es diferente la forma de ejercer el derecho. Bueno, además, esta misma ley establece disposiciones especiales, como aquellas respecto a los discursos políticos o literarios en general, las conferencias sobre temas intelectuales, y establece que no podrán ser publicadas si el autor no las hubiese autorizado expresamente. Y esta disposición especial encuentra como una... no alcanza a los periodistas, no aplica a los periodistas sí pueden publicar este contenido. Bueno, otro punto importante es el artículo referido al registro de las obras, íntimamente relacionado también con los videos que hemos visto en la cátedra. Y justamente en el artículo 57 en que se nos detalla de qué forma y en qué cantidad deberá hacerse el depósito para que quede en el registro, y esto va a variar de acuerdo a las condiciones específicas de cada obra. Es decir, no es lo mismo guardar un libro que guardar un tema musical, por ejemplo. Bueno, cabe añadir que si bien el presente del trabajo solo se trata de la legislación local referida a derechos de autor, no podemos dejar de lado la legislación nacional, internacional, como es el convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas del 24 de julio de 1971, la cual fue enmendada el 28 de septiembre de 1979. Esta legislación internacional puede utilizarse para arrojar luz sobre cuál es el país de origen cuando la obra se estrena en diversos países simultáneamente, entre otros puntos. Cabe finalizar destacando que es probable, como ha sucedido a lo largo de la historia, que los diversos avances tecnológicos, aún considerando que, aunque esta legislación dista de ser actual, su aplicación resulta posible y bastante efectiva actualmente. Sea necesaria una actualización de estas normativas con el fin de arreglar no solo situaciones actuales, sino posibles situaciones que puedan darse a futuro, impulsadas para responder adecuadamente a los desarrollos a pasos agigantados que experimenta el ámbito tecnológico. También, no solo el tecnológico, sino que otros ámbitos, por ejemplo, se intenta dar lugar a una... Es decir, actualizar esta norma para que sea congruente con todas las actividades que ejerce el bibliotecario. Porque vemos que el bibliotecario está constantemente violando los derechos de autor y entonces es una ley que en ese caso no se aplica. Bueno, hasta ahí correspondería a lo que sería mi parte y finaliza mi compañera, ley de datos personales. Bueno, continuando con la línea de exposición, ahora nos toca hablar de la ley de datos personales, de protección de datos personales, mejor dicho, que es la ley número 25.326, que fue promulgada parcialmente en octubre del año 2000 y reglamentada por decreto 1558 del año 2001. Cabe aclarar que esta es una norma de orden público que regula toda la actividad correspondiente a la base de datos que se registran, que registra información de carácter personal. Su objeto es garantizar a las personas el control del uso de sus datos personales
es decir, toda información referida a personas físicas o de existencia ideal, que serían las jurídicas, que sean determinadas o determinables de algún modo. Bueno, el artículo 1 de esta ley señala que tiene por objeto la protección integral de los datos personales que estén asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre estas personas se registre, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, el artículo 2 de la ley que es objeto de análisis en esta oportunidad nos brinda diferentes conceptos para que se complete de alguna forma integral el contenido de la ley. Nos da el concepto de datos sensibles, que nos dice que son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, entre otras cuestiones. Archivo, registro, base, banco de datos, designa el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera fuera la modalidad de formación, almacenamiento, organización, etc. El tratamiento de datos, que son operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permiten la recolección, conservación y ordenación y almacenamiento de los datos personales. Responsable de archivo, registro, base o banco de datos es una persona física o de existencia ideal, pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Los datos informatizados son los datos sometidos a un tratamiento o procesamiento electrónico automatizado. El titular de los datos es toda persona física o persona de existencia ideal que tenga domicilio legal o delegaciones o sucursales dentro del país, que esos datos sean objeto de tratamiento al que se refiere la ley. El usuario de datos es una persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios a través de la conexión con los mismos. La disociación de datos es el tratamiento de los datos que se le da a los datos personales, de manera que toda la información obtenida no pueda asociarse a una persona determinada o determinada. Bueno, el titular de datos, de los datos previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales, incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. El responsable o usuario debe garantizar la información solicitada dentro del plazo de 10 días corridos de haber sido intimado pacientemente a hacerlo. Cuando vence este plazo, sin que se satisfaga el pedido, o si es evacuado el informe, o se haya evacuado el informe, que se estime insuficiente, queda expedita la acción de protección de datos personales, que es el habeas data, que también está previsto en la ley. Bueno, el derecho de acceso que refiere el artículo 14, inciso 3, solo puede ser ejercido en forma gratuita en intervalos no inferiores de 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo que sea el efecto de la obtención de esos datos. Bueno, además nos dice la ley que la información debe ser suministrada en forma clara y exenta de codificación, o sea, exenta de los cuerpos profusos que pueda haber con respecto a sus datos, y en su caso tiene que estar, en caso de que sean codificadas, tienen que estar acompañadas de una explicación en un lenguaje que sea accesible al conocimiento medio de la población, de todos los términos que estos utilicen. También la persona tiene derecho a que sus datos sean rectificados, actualizados y cuando corresponda también suprimidos y sometidos a confidencialidad todos los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos. Bueno, la autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es un órgano de control que establece la ley 25.326, que tiene la atribución en forma genérica de atender todas las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas de protección de los datos personales. Y también cabe aclarar que todas sus competencias están previstas en el artículo 29 de esta ley. Bueno,
Con respecto a las sanciones y los delitos que tipifica, el artículo 31 especifica que sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos, la responsabilidad por los daños y perjuicios derivadas de la inobservancia de la ley y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control, que es la dirección que habíamos hablado antes, puede aplicar también sanciones de apercibimiento, suspensión o multa que van desde los 1.000 pesos a los 100.000 pesos. También puede aplicar la clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. Bueno, el artículo 32 de la misma ley incorpora las figuras penales del artículo 117 bis, que ha redactado en el inciso primero, que va a ser reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales. Y establece el agravante que dice que va a ser de 6 meses a 3 años el que proporciona a un tercero a sabiendas de información falsa contenidas en un archivo de datos personales. Y la escala penal se aumenta en la mitad del mínimo y el máximo cuando del hecho se deriva un perjuicio a alguna persona. Y también especifica en el inciso cuarto que cuando el autor o responsable del ilícito es funcionario público en el ejercicio de sus funciones, se le aplica también accesoriamente la inhabilitación para el desempeño de los cargos públicos por el doble del tiempo que dure la condena. Con respecto al artículo 157 bis, nos dice que va a ser reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años, el que, a sabiendas ilegítimamente o violando el sistema de confidencialidad y seguridad de datos, accediera de cualquier forma a un banco de datos personales. Y también en el inciso 2 se establece que va a ser reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años el que revelare otra información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición legal. Y cuando el autor de este delito sea un funcionario público, va a tener también la inhabilitación especial de 1 a 4 años. Bueno, eso con respecto a la ley de protección de datos personales, que también está vinculada de alguna manera con el video que nos tocó ver, como así también el grooming, como así también los delitos informáticos en forma genérica, que fue aventuras y desventuras de la investigación de delitos informáticos, en donde trataban los inconvenientes referentes a las investigaciones de delitos informáticos en Argentina y en el mundo. Bueno, esta ponencia se desarrolló en el marco de la tercera jornada de cibercrimen y ciberterrorismo en el año 2013, donde Federico Marchetti, que es oficial mayor, o era en ese entonces oficial mayor en la Policía Metropolitana, y Ezequiel Salis, que era auxiliar superior de la Policía Metropolitana, desarrollaron una temática titulada Aventuras y desventuras de la investigación de delitos informáticos, y en cumplimiento de la consigna propuesta por la cátedra, nosotros extrajimos los inconvenientes que se presentan a la hora de investigar delitos informáticos en Argentina. En Argentina y en el resto del mundo, porque por el carácter extraterritorial del derecho informático, vamos a ver que también se presentan inconvenientes de similar naturaleza en el resto del mundo. Bueno, con respecto al marco legal, es el primer inconveniente que estos exponentes argumentan. Nos dicen que indican que existen cuestiones que al momento de investigarlas no son consideradas delitos y que con el paso del tiempo se tipifican, como pasó con el grooming, por ejemplo. El segundo inconveniente que plantean es la falta de conocimiento en la materia, y justamente esto dificulta la visión de aquel que tiene que investigar un delito informático. Estos exponentes agregan que se necesita de una cooperación de todas las fuerzas, tanto a nivel nacional como internacional, para la persecución de un delito de esta naturaleza. Y incluso también es importante, como señalan los exponentes, que la persona que realice las comunicaciones sea personal capacitado para evitar futuras confusiones o rechazo de los oficios ante la inminencia del daño que se puede sufrir en el caso de que estos no sean detectados a tiempo.
Bueno, incluso aunque este inconveniente se subsane de alguna manera, siempre van a existir diferencias entre aquellas conductas que se tipifican en legislaciones de diferentes países, como por ejemplo las descargas de imágenes pornográficas, de pornografía infantil. En nuestro país no es considerado un delito, pero sí lo es en otros países. De ahí la necesidad de que los informes sean precisos, se vuelve más fuerte o recobra mayor importancia cuando es un juez que no tiene el conocimiento especializado en la materia, es quien debe determinar la actuación para iniciar la investigación. Bueno, el tercer inconveniente que plantea, aunque no se explaya mucho en el tema, es la falta de recursos para la persecución de este tipo de actos y refiriéndose justamente a la policía. El cuarto problema que plantean es que las formas a las que está sujeta la justicia para solicitar los oficios de las empresas que actúan en la red y los protocolos que estas empresas disponen para brindar esta información son muy herméticas, lo que dificulta de alguna manera que el desarrollo de la investigación se haga rápido, porque al estar sujeta a protocolos tan rigurosos, difícilmente se pueda cumplir con la mayor celeridad posible todos los diligenciamientos que esto pretenden. Bueno, la quinta dificultad que se plantea es lo relativo a la hora de determinar la jurisdicción, ya que un delito informático no se circunscribe precisamente a un lugar determinado, ya que si el crimen no tiene fronteras, por lo tanto la información puede estar repartida en todo el mundo, en mayor parte del mundo. Bueno, también una sociedad cada vez más involucrada en el uso de las tecnologías también es un inconveniente que plantean, y agregan que se necesita la cooperación de todas las fuerzas, tanto a nivel nacional como internacional, para la persecución e investigación de un delito. Y en este caso, como dijimos, la importancia que trae que las comunicaciones se realicen por personal especializado justamente es para evitar confusiones o rechazo de los oficios. Bueno, con respecto a dónde se pueden denunciar los delitos informáticos en Argentina, cabe aclarar que en este punto también en el video que fue objeto de análisis dicen que se puede recurrir a cualquier comisaría de la zona en la que esté presente la presunta víctima o también a la fiscalía. Pero ahondando en la información que tenemos en los portales, la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina es competente para entender en estas cuestiones. En el ámbito de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, también se puede recurrir al área especial de investigaciones telemáticos de la Policía Metropolitana. En el caso de que sean delitos relacionados con la privacidad o la protección de los datos personales, se puede recurrir a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y ante contenidos que tengan carácter injurioso en Internet, se puede recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es el INADI y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, con respecto a los anexos del trabajo, agregamos un análisis jurisprudencial de un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal de la Sala 5, el expediente número 40.482 del año 2016, que se caratula Torres Abad Carmen contra NJGM sobre Avias Data, que es de la Ciudad de Buenos Aires del año 2018. Bueno, con respecto a este fallo, es importante determinar que la Cámara en ese caso resolvió que los datos de ANSES no pueden ser usados libremente por la Jefatura de Gabinetes de Ministros y fija límites claros y establece que si el titular de los datos personales no presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos, no puede cederlos ni darlos a conocer, ya que se encuentran protegidos bajo la cobertura de la ley 25.326, que es la de protección de datos personales. Bueno, en este fallo, la Cámara revierte una decisión del Tribunal de Primera Instancia que había resuelto rechazar la acción de amparo promovida por la señora Carmen Torres Abad,
Y esta acción, que ahora es aceptada, tenía como objeto preservar la confidencialidad de la información brindada por el ANSES y evitar la utilización de sus datos personales existentes en este organismo en el régimen, pero con respecto al régimen previsional. Bueno, justamente en ese momento, en el fallo de primera instancia, la justicia había indicado que no había un agravio en el traspaso. Sin embargo, la acción de habeas data no necesita que el daño sea específico de alguna manera para determinar su validez, sino que el mero hecho de utilizar datos personales que no se haya prestado su consentimiento para utilizar habilita al demandante a iniciar acciones de protección de los datos para velar por ellos, ya que tienen un carácter de ser exclusivos. Bueno, en ese sentido, el argumento del ANSES fue que utilizó los datos o sea, que la autoridad de aplicación utilizó los datos, ya que fue para un organismo también dependiente del mismo ministerio, y de alguna manera se escudaron en ese argumento para determinar que no había responsabilidad. Bueno, eso con respecto al análisis jurisprudencial. Como conclusión del trabajo, y luego de tener que leer el convenio y las leyes especiales y también visualizar el video, llegamos a conclusiones que son relevantes exponer. En primer término, decimos que el convenio de Budapest es un instrumento internacional que busca homogeneizar la manera en la que los diversos países contratantes abordan y definen a la ciberdelincuencia. Es un tratado vinculante en materia penal que establece herramientas legales que son muy importantes para nuestra legislación para perseguir penalmente aquellos delitos cometidos, ya sea en contra de sistemas o medios informáticos o mediante el uso de los mismos. Bueno, este convenio nace, como señala su preámbulo, en vista de una necesidad prioritaria de aplicar una política criminal común entre sus miembros, también mejorar de alguna manera la cooperación internacional a fin de proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia. Bueno, en respuesta a esta obligación a la que se compromete Argentina con la firma la adhesión del tratado en el año 2008, el Congreso de la Nación sanciona la ley 26.388, que es una modificación en sí misma, ya que tipifica nuevos delitos que se introducen al Código Penal de la Nación, para darle el carácter de común que había requerido este convenio para los estados partes, aunque con sus propias notas características que hacen a la política criminal del país, que se diferencia con los demás países signatarios. Bueno, más allá de esto, la incorporación de la ley en nuestro cuerpo normativo significa un gran avance en materia penal, como ya lo habíamos dicho, ya que permite la protección de la tecnología de la información, persiguiendo todas aquellas conductas antijurídicas que se realicen por estos medios. Bueno, sin perjuicio de esto, la persecución de delitos informáticos aún continúa siendo muy compleja, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, como pudimos ver en el material audiovisual, que el carácter extraterritorial trae consigo la dificultad de determinar la jurisdicción, ya que un delito no se circunscribe a un lugar determinado, como lo habíamos dicho. Bueno, entonces puede ser que en muchas oportunidades vemos que trabajos de años de investigación no pueden ser llevados a la justicia porque no es factible que se llegue a la cantidad de información necesaria o suficiente para imputar a un presunto autor. Bueno, esta circunstancia generalmente está presente en la investigación de los delitos de grooming, por eso se torna indispensable que los padres o aquellos quienes ostentan la guarda de los menores puedan realizar algún tipo de recopilación de información de todo aquel contenido que conduzca para llegar al agresor. Con respecto a la ley de propiedad intelectual y la ley de los derechos de autor, podemos decir que ante su importancia jurídica es necesario que se proteja legalmente tanto los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos de la sociedad en general para tener acceso a las mismas sería. Y consecuentemente es beneficioso
para incentivar la creatividad y la aplicación de los resultados y los conocimientos desarrollados, ya que ante tal protección es más factible que una persona decida publicarlos, así como también fomentar las prácticas comerciales que contribuyan al desarrollo económico y social. Por último, en todo el desarrollo del trabajo destacamos la importancia de que exista en nuestro ordenamiento una ley protectora de datos personales, ya que estamos a un derecho humano fundamental que justamente se protege por medio de la acción de habeas data y que nos brinda a los ciudadanos la facultad de controlar y disponer sobre nuestros datos personales. Además, también ponemos énfasis en el hecho de que tiene la supremacía de este derecho a, respecto a otros derechos o respecto también a las mismas organizaciones que lo pueden vulnerar, como lo vemos en el caso de la jurisprudencia que tratamos en el desarrollo del trabajo. Y la relevancia de este precedente radica en que la acción de habeas data no necesita que haya un daño específico para ser válida, sino que justamente el hecho de utilizar los datos personales puestos por una persona para un fin distinto ya habilita la acción. Por último, queremos destacar que ante una globalización tan imperante y viendo que la tecnología avanza de una manera impredecible, es justo y necesario que en un Estado exista este tipo de legislación que reconozca y garantice los derechos derivados del uso de las TIC. Eso es todo, profe. Gracias por escucharnos.